Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase. La anterior ya habíamos empezado con la parte de taludes. Algunos no han podido, creo que solo algunos no han podido quedarse hasta el final, pero creo que sí la mayoría. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es hacer otro ejercicio más de taludes. ¿Alguien, por favor, me indica hasta qué parte avanzó el doctor el día sábado? ¿Hasta dónde llegaron? Hasta dónde avanzó el doctor? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escucha? ¿Se ve en pantalla? Sí, sí. Sí, se ve. Ok, ok. Por favor, alguien me dice hasta qué parte avanzó el doctor el día sábado. Así ya para planificar igual las clases. Creo que ya acabó todo el capítulo 9 y va a entrar a fundaciones en Roca, creo. El tema 10 creo que es eso. Ok, muchas gracias. Entonces ya terminó lo que es excavaciones profundas, o sea, túneles. Ok, entonces sí, yo creo que se va a acercar esta semana, este sábado, el próximo posiblemente ya sea su examen. Sí, va a empezar con excavaciones, digo, fundaciones sobre roca. Entonces, la siguiente jueves haríamos un ejercicio sobre túneles y quizás una clase extra sobre fundaciones superficiales. Ahí terminaríamos conmigo. Algo que sí me gustaría, bueno, algo que sí tendría que hablarles es acerca de las asistencias. Como verán, se les manda un formulario y se les pide llenar sus nombres, sus apellidos y un par de preguntas, y las preguntas no son difíciles, son sencillas, por lo cual la asistencia se toma en cuenta para aquellas personas que respondan de buena manera, o sea, correcta, las preguntas, ya que son sencillas. ¿Ok? Algunos han estado colocando párrafos enteros sacados de internet o no ni siquiera están tomando en cuenta la clase. El doctor se fija y nos recomienda que sí deben estar atentos y que sí deben estar con la asistencia. Y sí vale puntos. No sé cuánto, pero sí vale puntos. Que con esa recomendación más empezaremos. Vamos a hacer un ejercicio más. Aquí está. Se ve en pantalla, ¿no es cierto? Sí, una pregunta. Sí. ¿Es obligado que tengamos todos los formularios o porque alguna clase que es en la noche no se ha podido entrar porque teníamos choque o algo? ¿O no era obligatorio entrar a todas las clases? O sea, no es obligado todas las clases, pero sí se toma en cuenta la asistencia. Ahora, aquellas personas que han llenado muy mal los formularios, las preguntas, no se les está considerando como asistencia. Ahora también no es necesario que estén obligados a tomar la ELA, no pueden alternar. Ya nosotros coordinamos cómo ha sido la asistencia y cómo se va a calificar. O sea, no importa si van a los dos o si van solo a uno. Ese es acumulativo. Pero sí, la recomendación es que si no llenan correctamente su formulario, no se tome en cuenta la asistencia. Listo, entonces comenzamos. Vamos a hacer la falla. Este es un ejercicio también del examen, creo que ha sido del 2019, un examen final, en la cual es muy similar a anterior clase. Esto vamos a hacerlo directamente, ya sabemos, ya hemos visto cómo se puede hacer geométricamente o se puede hacer con fórmulas. La manera en la cual ustedes lo vean más rápido es a la que mejor les parezca. Igual da. Si recuerdan, la anterior semana hemos hecho esto, hemos hecho de diferentes maneras, hemos demostrado todo.
Entonces, lo único que vamos a hacerlo es hacerlo directamente. Vamos a ver qué variaciones más hay. Hay algunas variaciones. Va a haber una carga, incluso se va a necesitar de anclajes o de tensores. Vamos a hacer el día de hoy. Entonces, vamos a hacer una pequeña lectura. Les voy a preguntar igual, es mejor, es bien que participen nomás, así se les queda y saber que están atentos a la clase. Ya nos dice, en una ladera con una dirección de buzamiento de 140 y un buzamiento de 20 grados, se ha encontrado un sistema de falla con una dirección de buzamiento de 150 grados y un buzamiento de 35 grados. Es decir, que nos viene acá, ya nos indica una ladera. Y aparte de la ladera, nos está indicando que va a haber un sistema de falla. Una dirección de buzamiento de 150 y un buzamiento de 35. Para cada uno, tanto para la ladera, ya sabemos que es ladera, y como para la falla, tienen su propio buzamiento o pendiente. Y después continúa. Los estudios geotécnicos se han determinado en la falla una cohesión promedio, ya nos da cohesiones promedios. Una cohesión promedio de 24.52 kilopascales, con una desviación estándar de 4 kilopascales, y un ángulo de fricción promedio de 36 grados y una división estándar de 3 grados. O sea, ya nos da lo que es la cohesión y nos da datos del ángulo de fricción. Muy bien. Entonces dice, se requiere construir en esta ladera un talud de 12 metros, ya nos da una altura. Hacer la altura de 12 metros con un ángulo de buzamiento de 70 grados, es decir, ya nos da la pendiente, buzamiento, pendiente, inclinación, estaríamos tomando en cuenta como si fueran lo mismo. Y dice que deberá soportar una fuerza de 200 kilonewtons en dirección vertical sobre la cresta del talud. Además, se ha determinado que a 5 metros de la cresta del talud, o también a estos habíamos indicado que es, a ver, ¿qué hemos indicado que es? Coronamiento también, ¿no? Cresta o coronamiento. Ya habíamos hablado también de eso. Se tendrá una grida de tracción a 5 metros. Se pide determinar si existe riesgo de falla plana en el talud. Riesgo de falla plana. Ya hemos mencionado igual que hay dos formas. En caso de que exista un riesgo de falla plana, determinar el factor de seguridad global. Para el caso del nivel freático cuya profundidad coincide con el punto donde la grieta de tracción converge con el plano de falla. Esto se habla también en las condiciones del agua que va a existir en el talud. Y el C nos dice, en caso de que el talud sea inestable, ¿no? Sea inestable, ¿qué decir cuando sea inestable? Cuando el factor de seguridad sea menor a 1, consideramos que es inestable, entonces nos pide calcular el ángulo óptimo y la fuerza necesaria en un tensor para llegar a un factor de seguridad de 1.4, a la cual sería un factor de seguridad estable, en la cual el talud sería considerado como estable, porque sería mayor o igual a 1. Ya, entonces es muy parecido el ejercicio, nos da todas las condiciones y vamos a hablar todas estas condiciones y podemos ver también la bibliografía. ¿A qué nos referimos con talud? ¿A qué nos referimos con los siguientes? Por ejemplo, a esto nos referimos con tensores. Si lo pueden ver. Aquí esto se refiere con tensores. Estos son los tensores, los que van a ayudar o su principal función es estabilizar el talud. Su principal función es estabilizar el talud. Por lo tanto, tiene también un ángulo, y este ángulo es con respecto horizontal y está sobre la cara del talud. Este ángulo vamos a calcularlo. Ya, pero antes nos pide determinar si existe riesgo de falla plana para el talud. Ok, entonces nuestro primer paso va a ser determinar los valores característicos, ya que nos da los valores característicos de la cohesión y del ángulo de fricción.
Entonces vamos, primer paso. Creo que el primer paso serán los valores característicos. Creo que esto mejor lo haría anotando ya. Muy bien. Entonces sería paso 1, los valores característicos. Entonces ya sabíamos, ¿no ven? Que la cohesión hay que minorarlo. El ángulo de fricción hay que minorarlo. Y el peso específico hay que mayorarlo. ¿Y cuál es la ecuación de los valores característicos? Los valores característicos van a ser igual a los valores promedios. Esta es la ecuación general, más menos la desviación estándar del valor, del valor característico al cual se quiere llegar. Entonces aquí leemos y nos indica que solo hay la cohesión y el ángulo de fricción. Ahora aquí lo que faltaría es el peso específico, que hay que mayorarlo. Hay que mayorarlo. Aquí esto es, digamos, una forma de que estén preparados para este ejercicio y que deban preguntar al doctor en caso de que no se les da. Esto, aparentemente, el doctor lo dejó fuera a propósito. Entonces, se les debe pedir al doctor en el examen si se le quiere el dato del peso específico del macizo rocoso. Para este ejercicio era un peso específico. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Si hay que hallar un valor característico para los tres casos o para los tres datos de la cohesión, el ángulo de fricción y el peso específico. Ya. O sea, ¿cómo sabes si van a tener valores característicos? A ver si tenemos que calcularlo. Aquí claramente te indica que va a ser un valor promedio, ¿no? Y te da una desviación estándar. Entonces, al mencionarte esa desviación estándar, ya nos refleja que son datos sacados estadísticamente por la cual se le quiere un valor característico. A ver si volvemos otra vez a lo que habíamos explicado en la anterior clase. Vamos a ver una especie de gráfico en la cual se sacaron varias probetas o varios ensayos, varios cilindros de roca intacta del macizo rocoso donde se va a realizar el talud. Y para esto vamos a ver qué es la cohesión y esto va a ser la prueba. No, la prueba. Entonces, por ejemplo, aquí pude haber dado una cohesión de esta manera, según los ensayos, aquí otra acá, otro justo aquí al medio, aquí abajo, por lo cual con la estadística se va a sacar un valor promedio. Este es el valor promedio. Y con la estadística, viendo los errores también que va a existir, se saca una desviación estándar. Creo que es así. No me acuerdo muy bien todavía de estadística. Es decir, se hicieron varios ensayos por lo cual se da un valor promedio, un valor característico, una desviación estándar, para la cual efectuamos el métodos característicos, ¿no? De la estadística. A eso se va. Es decir, si tienes estos datos de cohesión promedio, aquí ya te da la cohesión promedio y desviación estándar, e incluso dice un ángulo de fricción promedio y una desviación estándar de 3 grados, se habla ha sacado diferentes muestras, han visto cuánto iba a ser la desviación y han visto el valor promedio. No, o sea, ya es un trabajo que se hizo en gabinete. Por lo cual, al mencionar estos datos, ya son valores que debes utilizar, te indica que debes utilizar valores característicos. Ahora acá, faltan los datos del peso específico. Me falta datos del peso específico. Y para este ejercicio, si no mal recuerdo, el peso específico del macizo rocoso les indicaba que era 26 kilonewtons metro cúbico. Para este caso, como eso es un dato, si les da un dato, ya no les indica que es valor promedio, no les indica que tiene una desviación estándar, y es considerado un valor característico, ya procesado. O sea, ya ha sido procesado.
¿no? Por lo cual continuamos, es decir, el peso específico de macizo rocoso ya no es necesario introducirlo en la fórmula, ¿no? En este ejercicio, en esta pregunta, el doctor no lo colocó a propósito por el hecho de que debían darse cuenta. Una vez le pidieron, indicó que era el peso específico de 26 kilonewtons metro cúbico. Si no mal recuerdo, vamos a ver. Sí, es 26. Por lo cual, entonces, esto ya dejamos ahí, ¿no? Dejamos ahí, y entonces tendríamos que sacar los valores característicos de la cohesión y del ángulo de fricción. Que ya habíamos mencionado, los dos son de resistencia y tienen que ser minorados. Entonces colocamos el valor característico de la cohesión, va a ser el valor por medio. Aquí me está olvidando. Esto está multiplicado por 1.645. 1.645. No sabes también de dónde sale ya hemos explicado de dónde sale este valor. Entonces, realizamos el ejercicio, el valor por medio de la cohesión es 24,52. 52, como debemos minorarlo, va a ser negativo 1.645 por su desviación estándar. La desviación estándar del ángulo de la cohesión nos indica que es de 4 kilopascales. Listo. Después alguien me va a ayudar, por favor, con calcular estos valores para hacerlos rápido y explicarles mejor. Para el ángulo de fricción va a ser igual. El valor promedio de 33 grados. Como tenemos que minorarlo, utilizamos el valor negativo 1.645 por el valor de división estándar y es de 3 grados. ¿Cuánto sale? La cohesión sale 17,94 Y ya. y el ángulo de fricción sale 28,065. 0,6. Muchas gracias. Estos son grados. Kilopascales y en grados. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, entonces con esto vamos al segundo paso. Colocamos acá, segundo paso, para nosotros será acá. Vamos al inciso A, determinar si existe la falla plana, ¿no? Existencia de falla plana. Habías mencionado en la anterior clase que hay dos procedimientos. ¿Cuáles son esos dos procedimientos? A ver, alguien que me mencione por lo menos uno. ¿Cómo determinamos si va a haber falla plana o va a haber riesgo de falla plana? Creo que uno era por Ya, muy bien. ¿Y el otro? Creo que eran las cartillas de Smith. Hay, no solo la cartilla de Smith, puedes utilizar la cartilla de Smith o la cartilla de Wolf, ¿no? Es indiferente. Es una aproximación solo que en los polos diferencia, ¿no? Pero está bien. El primero era, que había mencionado, era la estereografía. Y podemos hacerlo con esto. Estereografía. Y la segunda era de forma analítica. Analítica, ¿no? En la estereografía. Y la forma analítica utilizamos esas ecuaciones. A ver, creo que lo tengo acá. ¿No? Utilizamos esas ecuaciones. A ver. Permítanme.
Voy a cortar esto. Este es para falla plana. ¿Se acuerdan? Tengo que utilizar esta ecuación para verificar si va a haber falla plana. Y además hay otra ecuación en la cual en el anterior ejercicio no nos indicaba nada de la dirección de buzamiento, ¿no? Pero hay. La siguiente es igual a que la dirección de buzamiento, voy a anotarlo acá, dirección de buzamiento del talud menos la dirección de buzamiento de la falla en valor absoluto tiene que ser menor o igual a 20 grados. ¿No? Si esto se cumple, entonces si se cumple, entonces es falla plana. ¿No? Para el método analítico hay dos fórmulas. Esta que noté acá será 1 y esta va a ser la 2. Ya, a modo de comprobar, igual de hacer, de repasar también parte del DIPS, vamos a hacerlo con el DIPS. O sea, vamos a hacer tanto estereografía como la forma analítica. Entonces, hasta mientras voy a abrir el DIPS. ¿Ya? Y entonces empezamos con la forma analítica. En la forma analítica, entonces verificamos esto. Antes que nada, vamos acá, vamos a copiar esto. Este era el más sencillo que utilizamos. Entonces, ¿qué nos decía? Aquí sabíamos cuánto es el ángulo de la ladera. Aquí nos dice que el buzamiento en una ladera con una dirección de buzamiento de 140 y un buzamiento de 20, aquí nos indica que el buzamiento va a ser de 20. Notamos acá 20 grados. Después se va a encontrar una falla y la falla tiene una dirección de buzamiento de 150 y un buzamiento de 35 grados. Entonces la falla, esto es P, 35 grados. Ok, ahora aparte nos dice que el ángulo de buzamiento del talud es de 70 grados. Entonces este es 70 grados. Hasta ahí identificamos. Entonces vemos el ángulo de buzamiento, el ángulo del talud, perdón, 70 grados. Ok, este va a ser mayor al ángulo de la falla, que es 35 grados. Hasta ahí cumple, y esto tiene que ser mayor al ángulo de fricción. ¿Y de cuánto es nuestro ángulo de fricción característico? Es de 28.06 grados. Entonces, sí cumple. Ya, entonces la primera ecuación cumple. Ahora vamos a ver la segunda ecuación. ¿Qué nos indica? La ladera, ¿no? Esto sabemos que esta es la ladera. Como forma parte del talud, entonces la ladera va a tener lamiento talud. ¿Y cuánto nos indica la dirección de buzamiento? Dice que tiene una dirección de buzamiento de 140 grados. 140 grados. Muy bien. Y después, este es el talud, ya hemos calculado el talud de la falla. Y nos indica que la falla tiene una dirección de buzamiento de 150 grados. Entonces colocamos acá que el ángulo de buzamiento de la falla es 150 grados. Ok, entonces por lo tanto, en valor absoluto, el dirección de buzamiento del talud es 140 menos la dirección de buzamiento de la falla es 150. En valor absoluto va a salir igual a menos 10 grados. ¿No? Y esto es menor o igual a 20 grados. Correcto, entonces sí va a existir falla plana. Es el método analítico. Lo pueden hacer, cualquiera de estos dos lo pueden hacer en caso de que no les pida una en específico, lo pueden hacer cualquiera de estos dos en el examen. Ahora, si les piden en específico que tienen que ser con estereografía o con estas ecuaciones, ya sabrán.
Ya saben, ya se les indicó. Ahora vamos a hacerlo con la estilografía, digo, con el DIPS. Vamos al nuevo modelo. Entonces nos presenta algo sumamente pequeñito. Aquí tenemos que introducir el buzamiento y la dirección de buzamiento, pero de la falla. En este caso solo nos dice que hay una falla. Entonces, la dirección de buzamiento de la falla es de 150 grados. Entonces añadimos 150 grados. Perfecto. Y el buzamiento de la falla es de 35 grados. Aquí está, 35 grados. Bueno, añadimos. Listo. Entonces vamos acá. Voy a respetar el icono azul o cualquier otro icono. A mí me gusta el símbolo con triángulo y en X. Le damos OK. Y ahí está. Ahora, para que se vea el gran círculo, ¿no? Aquí lo habilito. Aquí está. Este es el gran círculo de la falla y su polo. Solo nos da una sola falla. Entonces, para el análisis del talud, no, para el análisis de la falla, nos vamos acá, a este icono. Le damos clic y aquí nos aparece los datos. Aquí nos aparece tipo de falla que queremos analizar. Entonces damos, esta es falla plana, falla plana, falla plana, esta es falla en cuña, falla por flexión y falla por volteo. Entonces nos indica solo falla plana, ¿no? Vamos a ver si existe riesgo de falla plana. Entonces damos la primera opción, es log tip, ¿no? La pendiente de buzamiento del talud, perdón, el buzamiento del talud. Cuando nos indica que es un buzamiento, nos indica que es de 70 grados. Ok, ya añadimos 70 grados. Listo. Ahora nos dice la dirección de buzamiento del talud. ¿Cuánto es? Indirectamente nos indica que de la ladera, ¿no? O sea, de forma indirecta también es del talud, porque la ladera también es perteneciente al talud. Nos indica que es de 140 grados. Entonces notamos 140 grados. Listo. Al ángulo de fricción. Aquí está, nos pide el ángulo de fricción. ¿Cuánto sería el ángulo de fricción característico? Nos salió 28.06. Como el DIPS no utiliza decimales, utilizamos 28. 28. Listo, aquí podemos ver bien, eso nos da el área de la falla, en la cual, si recuerdan de estilografía, si un polo está dentro del área de la falla, del análisis de falla plana, entonces sí existe la posibilidad de falla en cuña. Y aquí nos indica también, vemos acá, aquí nos indica que tipo de análisis es una falla plana, nos indica los datos del talud y nos indica que existe uno crítico, ¿no? Que va a existir uno crítico y que la falla plana es un 100%, o sea que sí va a existir falla plana. Entonces sí, está comprobado de las dos maneras, tanto con estilografía como de forma analítica. Listo, entonces a esto vamos a hacer la geometría. Tercer paso. Paso a la geometría del talud. Del talud. Ok, vamos a copiar esto. Un poquito más grande. Listo. Entonces, ¿qué teníamos como dato? Teníamos como dato lo siguiente. Esto era de 20 grados. Esto es 35 grados. La falla, buzamiento o pendiente de la falla. Y el ángulo del talud de 70 grados. Otro dato que teníamos era la altura. La altura, y cuánto era la altura que nos indicaba. A ver, 12 metros. Aquí está.
Se quiere construir en esta ladera un talud de 12 metros. Perfecto. Aquí teníamos 12 metros. Esto, por si acaso, tiene que estar dibujado a escala en el examen. Deben colocar una escala. Siguiente, nos indica un de desplazamiento y ya está. Ahora, aquí nos dice que en dirección vertical sobre la cresta del talud. Además, se ha determinado 5 metros de la cresta del talud, se tendrá una grita de tracción. Ok, es de la cresta, que voy a colocar con punto rojo. Esta es la cresta del talud. Entonces, a partir de acá, se determina que la grita de tracción con mis punteritas, esta es la grita de tracción. Esto es B y nos indica que es de 5 metros. Entonces, ¿qué es lo que debemos calcular? Tenemos que calcular Z. Esto es Z. Y debemos calcularlo L. Toda esta línea, desde este punto hasta acá, es L. Entonces, directamente vamos a utilizar las fórmulas para hacerlo más rápido. Como hemos explicado, también de manera trigonométrica se puede hacer. Entonces, vamos a copiar esto. Entonces, primero, según esas fórmulas, tenemos que calcular Z, porque sin Z no se puede calcular L. Lo reemplazamos. Esto había mencionado que esto es corchete. Corchete. Son dos miembros. Y esto igual vamos a colocar como corchete, así para no confundirnos. Esto ya pueden estar colocando en su formulario. Entonces vamos con Z. Por lo tanto, Z va a ser, la altura es 12 metros menos B, que es 5 metros. Por favor, alguien también que me ayude a calcular esto. 12 metros, la cotangente, menos que la cotangente es 1 sobre tangente del ángulo del talud, que es 70 grados. Se llama un corchete todo por la tangente del ángulo de la falla. Y el ángulo de la falla es 35 grados. Ya más B, la base de la grita de tracción va a ser 5 metros y la tangente del ángulo de la ladera, 20 grados. ¿Ya cuánto sale esto? $16.6. Un momentito, por favor. Ya, 16.6. 16.16. Ya, metros. ¿Seguro? 16 sería mucho, estarías yendo más allá de la altura del talud. A ver, ¿alguien más? $7.26, Axi. Ok, muy bien, muchas gracias. 7.26, también eso. Esto vamos a volar. Punto 26. O sea, la gran desventaja de hacerlo así, directamente con la fórmula, es que si estás haciendo la rápida y no estás viendo los resultados que te salen, si no tienen coherencia, se puede seguir, ¿no? Y darte cuenta muy tarde. Mientras si lo haces paso a paso de manera trigonométrica, ya te puedes dar cuenta. Por esta razón es que el ingeniero les pide que hagan escala. Ya vamos a ir entonces al siguiente. Entonces L va a ser igual, la altura es 12 metros menos 5 por la tangente del ángulo de la ladera, que es 20 grados, menos Z, que es 7.26,
todo esto sobre cosecante. Y la cosecante, a lo que me acuerdo, es 1 sobre seno del ángulo de la falla, 35 grados. ¿Cuánto sale acá? ¿Segura? 5.09. Es muy pequeño. A ver, revisen por favor. Sale eso, sí. Bueno, algo me habré comido. Ah, no, perdón, aquí me había equivocado. Este no es menos, es más. Revísenlo. A ver, ahora revísenlo, por favor. $11,44. Perfecto, ese sí. Muchas gracias. 44. Muy bien, es eso. Pues puede haber esos errores. A ver, eso, la sugerencia es háganlo a escala, si quieren cualquiera de estos dos métodos para que se den cuenta. Porque una vez igual colocando su reglita, se van a dar cuenta que, pues inmediatamente se pueden dar cuenta más o menos qué valor tendría que salir. Listo, entonces tenemos la geometría. A ver, ¿qué nos indicaba? ¿No? A ver, ¿qué nos indicaba en el inciso A? Determinar si existe riesgo de falla plana en el tarot. Entonces, esto ya está. ¿No? Sí va a haber falla plana. Ya hemos verificado tanto con esta grafía y tanto con las ecuaciones. El B. En caso de existir riesgo de falla plana, determinar el factor de seguridad global para el caso de nivel freático cuya profundidad coincide con el punto donde la grita de tracción converge con el plano de falla. Lo que ya habíamos mencionado en los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel freático está viendo desde acá y está coincidiendo justo con este punto rojo, ¿no? Donde va a ser la grita de tracción, y la falla, ¿no? Superficie de falla, y coincide. Y para esto ya hemos verificado que también hay ecuaciones. Entonces volvemos a el ejercicio de la anterior clase. Aquí están los casos, aquí está, igual o por debajo de la fisura de tracción y el plano de falla. Entonces copiamos esto. Entonces, perdón, como cuarto paso, tener las cargas, ¿no? Las cargas. O en este caso, ¿qué sería mejor? No, cargas nos colocaremos, ya, cargas. Bueno, vamos a copiar, pegar, y aquí está. Entonces, ¿cómo se va a presentar nuestro nivel freático? Digo, nuestra presión de poros. ¿No? La presión de poros va a tener entonces la siguiente configuración, ¿no? Va a ser triangular, de esta manera. Si le pueden observar, ¿vale? Es esto, está churado. Entonces, esa va a ser la presión de poros. Ahora va a estar en inexistencia, es decir, no va a existir la presión de poros B, que va a ser la horizontal. No existe. Esto es igual a 0, porque está convergiendo con la grieta de falla o está por debajo. Entonces, para este caso debemos determinar un ZW. ¿No? Y esta ZW es desde el punto, de este punto rojo inicial hasta acá, hasta este otro lado. Es esto. Esto va a ser conocido entonces como ZW. Y para determinar ese ZW, es sencillamente, solo podemos utilizarlo, la función seno sería la más adecuada. Entonces colocamos seno del ángulo de falla, que es 35 grados, ¿no? Va a ser igual al cateto opuesto, es ZW, sobre la hipotenusa es L. Entonces anotamos
ZW, por lo tanto, va a ser L, y L es 11.44 por seno de 35. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? 6,56. Muy bien, muchas gracias. 6.56 metros. Muy bien, ya está. Entonces, entonces después calculamos HW. HW, aquí está, este HW. Como la presión de poros va a estar justo al medio entre ambos, entonces va a ser la mitad. Va a ser ZW entre 2. ¿Y esto cuánto sale? 6.56 entre 2. 3,28. 328, muchas gracias. Metros. Entonces ya tenemos aquí todo. Directamente vamos a la ecuación. La ecuación de U. La ecuación de U nos indica que va a ser un medio por el peso, digo por la altura. Altura es 6.56 sobre seno del ángulo de falla. El ángulo de falla está bien, es 35 grados. Por HW, la altura del agua, hasta la mitad. Entonces, esta es la altura donde la presión va a ser máxima. A eso se refiere. Y por el peso específico del agua, que es 9.81. ¿Cuánto sale esto? $184. 184. Muy bien. ¿En qué unidades? ¿En qué unidades sería? Este es metros. Este es metros. A ver. Tienen que darse cuenta de eso, muchachos. Muchachas. Esto es metro, y habíamos indicado que también está con que todo está multiplicado por un metro, por la longitud unitaria, el ancho unitario, un metro. Y esto es el agua es kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces, esto con esto se simplifica y quedan kilonewtons. Es importante las unidades, repásenlo nomás. Yo creo que sí, sería merecedor tener una práctica para que vayan repasando. Ya, sí, entonces ya tenemos la presión de poros. Vamos a hacer una presión horizontal, porque la línea freática no está sobre la fisura de tracción. Por consiguiente, ¿cuál es el otro peso? La otra cara que debemos verificar es el peso, ¿no? El peso W. Y para esto también tenemos fórmula. Entonces vamos a la anterior clase. Y hemos explicado también cómo se calcularía por áreas, pero también la fórmula. Aquí está. En la fórmula vamos a reemplazarlo. Entonces vamos a, en este caso, W, peso específico de macizo rocoso característico, 26. Ya. 1 menos la cotangente es 1 sobre tangente del ángulo del talud, 70 grados, por la tangente del ángulo de la falla, 35 grados. Paréntesis por 5 por 12 más 1 medio de la altura al cuadrado sería 12 al cuadrado, cotangente 1 sobre tangente del ángulo del talud, 70 grados,
Esto está feo. Bueno. Vamos, es muy complicado hacer esto. Después, más un medio de la base, que va a ser 5 al cuadrado, por tangente del ángulo de la ladera, que es 20 grados, menos tangente del ángulo de la falla, que es 35 grados. ¿Cuánto sale todo esto? Esto es peso. Voy a ir sacando el peso. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Cuánto? ¿Alguien sacó? Me sale 311. ¿Cuánto? 30.000. 30.000. Sí. ¿Y a 30.000 cuánto? 353.11. Ya, esto es mucho. A ver, alguien que se haya sacado otro resultado. Sí, yo saqué 1560,86. No sé si será eso. Perfecto, ese está bien. Ese es. ¿Me puedes repetir, por favor? 1560,86. Punto 86. Muchas gracias. Es eso. ¿En qué unidades? Eso sería en kilonewton. Exacto. También en kilonewtons. Bien, muchas gracias. Listo, ya tenemos el peso. Ahora, ¿qué otro valor? A ver, ¿qué más nos indica? Aquí nos indica que también debe soportar vertical sobre la clase del talud. ¿No ven? Entonces va a haber otra carga más, aparte del peso. Va a haber una carga externa. Voy a colocar P. P. Y esto nos indica que es de 500. Ah, no, perdón, ¿cuánto? A ver, es de 200 kilonewtons. 200 kilonewtons. A ver, entonces aquí tenemos tres cargas que debemos analizar. Ahora vamos a verificar cuáles van a ser las resistentes y cuáles van a ser las actuantes. Entonces, cabe recalcar, voy a utilizar este grafiquito. Entonces, el paso 5, o el quinto paso, que vamos a utilizar para este ejercicio va a ser el factor de seguridad. Factor de seguridad. Seguridad. Muy bien. Entonces, copio. Listo. ¿Qué hemos indicado sobre el factor de seguridad? ¿Qué hemos hablado? Hemos hablado que el factor de seguridad está en función a los esfuerzos, ¿no?
hemos indicado igual que hay dos formas, ¿no? Uno tanto de sumatoria de esfuerzos o de sumatoria de momentos. Eso depende mucho de qué tipo de teoría o de qué autor se esté haciendo. Eso ya también se vio en mecánica de suelos 2. En este caso, para la falla plana, está haciendo la sumatoria de esfuerzos. ¿No? Sumatoria de esfuerzos. Una sumatoria de esfuerzos resistentes, o sea, que resisten al movimiento, sobre la sumatoria de esfuerzos actuantes al movimiento. En este caso ya habíamos hablado, estamos hablando que el análisis, ese análisis se da en esta falla, en la falla. Es decir, aquí va a haber discontinuidad, es decir, no está, es la parte más débil, una parte más débil. Por lo tanto, nuestro eje de referencia cambia. Eje de referencia, aquí va a ser X. Y aquí va a ser Y. No, va a cambiar, va a girar. Por lo tanto, las diferentes cargas que tengamos acá van a hacer un giro, ¿no? Van a haber componentes tanto en X como en Y. En este caso, ya vemos cómo hemos empezado con la carga de presión o la presión de poros, nos indica que inclusive es perpendicular, es directamente perpendicular o a la superficie de falla, es perpendicular. Entonces a no tenemos que hacer ningún cambio. Entonces la presión de poros. No tenemos que hacer ningún tipo de componente de descomponer, ¿no? Porque ya está perpendicular, está en el eje Y, en este caso, va a actuar. La siguiente carga que habíamos calculado es el peso. El color. Ver aquí el peso, que es netamente gravitacional. Por lo tanto, tiene que descomponerse tanto en X, no, este es el peso en X, y tanto en Y. Peso en Y. Ok, entonces va a depender del ángulo que vayamos a tomar. Y este ángulo ya está deducido inclusive en la fórmula general del factor de seguridad. Sabemos que esto es actuante. Es actuante. Y este va a ser resistente. Que va a resistir al movimiento. El movimiento se da hacia la derecha. Es movimiento. Y también sabemos que la presión de poros es actuante, ¿no? Va a hacer que el bloque falle. Ya. Después, como siguiente, teníamos lo que es el peso o la carga. Colocar acá, la carga también es gravitacional, por lo tanto, al igual que el peso del macizo rocoso, la carga también va a tener los componentes, tanto la carga en Y, P, como la carga en X. Igual, esto va a ser actuante y esto va a ser resistente. Ahora, ¿qué otro más se presentaría? ¿No? ¿Qué otro esfuerzo se presentaría en todo esto? Se presenta el esfuerzo de la fricción, que evita el desplazamiento. Esfuerzo de la fricción. Y este esfuerzo de la fricción va a estar debido a la cohesión y el área del movimiento. En este caso, como llevamos ancho unitario, la cohesión se deduce a L, que hemos calculado por 1 metro del ancho unitario. Entonces, automáticamente la fricción, acá el esfuerzo de fricción va a ser la cohesión característica por L. Y esto sabemos que es resistente, que va a resistir al movimiento. Aquí hemos separado que tantas fuerzas van a actuar. Aparte, todas las fuerzas de gravedad gravitacionales, ¿no? Todas que se van a ver sobre la falla, también tienen que estar influenciadas por el ángulo de fricción. Y el ángulo de fricción, en este caso, se va a hacer como una línea ficticia. Aquí la estoy dibujando. Así que, con una línea así, segmentada, y esto sabemos que el ángulo de fricción es menor, el ángulo de fricción característico
Es decir, todas estas fuerzas que están por encima de la falla, o sea, tanto P, W, incluso U, creo que perdón, todas estas, P y el peso van a estar influenciadas por el ángulo de fricción. Por eso al final hay una tangente del ángulo de fricción. Entonces copiamos la fórmula. Vamos a ver. En la anterior clase, ¿dónde está la fórmula? Esta es la fórmula. Decíamos, hemos sumado la parte de la fricción, aquí está, más, estas son sumatorias, aquí tenemos el peso, en X está influenciado por el coseno, aquí está menos U. Como está en la misma dirección, se va a restar. Eso también va a estar influenciada, así va a estar influenciada todo esto que está entre paréntesis rojo, están influenciadas por la tangente del ángulo de fricción, pues la línea ficticia. Mientras que los demás no, los de abajo, estos son los actuantes, ¿no? Que va a ser el peso en la dirección, perdón, peso en la dirección X, es en X, y este va a ser en Y, que es la resistente. ¿No? Y esto era el otro. En este caso, esto vamos a cambiarlo, es decir, como van a tener la misma dirección, la carga como el peso del macizo rocoso, entonces vamos a sustituirlo. Sabemos que no hay presión de poros verticales, ¿no? Esto es cero. Digo, la presión de poros B no existe, que es la horizontal, cero. Pero debemos añadir la de la carga, y de la carga entra dentro de este corchete, tanto arriba como para abajo. Entonces vamos a modificar, aquí entraría, como sabemos que arriba el peso W en Y va a ser resistente, entonces la carga en la dirección Y tiene que ser también resistente, ¿no? Ambos son verticales. Entonces, como ya están descompuestas acá, entonces podemos copiarlo de la siguiente manera. El peso va a ser igual al coseno de la dirección, del ángulo de falla. Aquí está. Todo esto es P en Y. Pero esto es actuante. Cuando va a ser actuante, se suma. Entonces, sumatorio. Y esto mismo, entonces, como sabemos que en la dirección X es... perdón, esto es resistente. Me voy a disculpar. No estoy confundiendo mucho. Factor de seguridad. Arriba, por lo general, van la sumatoria de esfuerzos resistentes. Y abajo van la sumatoria de esfuerzos actuantes. Cuando va a ser resistente, tienen que sumarse. En este caso, U es actuante, por lo tanto se resta. En este caso, como P en la dirección Y es resistente, se suma. Y aquí abajo, entonces, entraría lo que es P seno en la dirección del ángulo de falla, por el ángulo de falla. Y esto viene de P en X, que es actuante. ¿Por qué aparece aquí U? Por el hecho de que también está influenciado el ángulo de fricción. Por lo tanto, tiene que ser multiplicado. Por esas razones que viene acá, en la parte de arriba, en el denominador. Entonces vamos a sustituir los valores. Tenemos el factor de seguridad global, se lo denomina GL, va a ser al ángulo a la cohesión característica. La cohesión característica es, ¿dónde está? 1794. $17.94 por L. L, ¿cuánto es? 11.44. Más, abrimos corchete, que voy a colocar con rojo para que se diferencie mejor. Ya, el peso habíamos indicado que es, ¿dónde estás? 1560.86. 1560.86.
86 por coseno del ángulo de falla, que es 35 grados, menos la presión de poros. La presión de poros es 184 kilonewtons. 84 kilonewtons. Más P, ¿no? La componente P en Y, PY. Y P es 200. 200 también estamos hablando en kilonewton, no se olviden que tienen que tener las mismas unidades. 200 por coseno del ángulo de falla, que es 35 grados. Ya, todo esto tiene que ser multiplicado por la tangente, si vamos a hacerlo, del ángulo de fricción. El ángulo de fricción característico en este caso es, a ver, 28.06. 28.06. Bien. Todo esto dividido entre el peso, que es 1560.86 seno del ángulo de falla, 35 grados, más P, la carga externa, 200 por seno del ángulo de la falla, 35 grados. ¿Cuánto sale todo esto? ¿Cuánto sale alguien? $0,87. ¿Cuánto? 0,87. 87. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí lo que hacemos otra vez, la factorial por lo tanto es 0,87. Esto es menor a 1, por lo tanto el talud es inestable. Veamos qué nos indicaba. En caso de existir riesgo, el inciso B, en caso de existir riesgo de falla plana, determinar el factor de densidad global para el caso de un nivel freático cuya profundidad coincide con el punto donde la vía de tracción converge con el plano de falla. Ya está, y nos indica que sí va a haber que el talud es inestable. Por lo tanto, ¿qué nos indica el inciso C? El inciso C nos indica, en caso de que el talud sea inestable, calcular el ángulo óptimo y la fuerza necesaria en un tensor para llegar a un factor de seguridad igual a 1.4. Entonces aquí me dice el quinto paso, el factor de seguridad. Y el sexto paso, vamos a colocarlo. Sexto paso. Que nos indica el inciso C. El ángulo óptimo y la fuerza necesaria. Es decir, nos indica el ángulo óptimo. A ver, vamos a colocarlo, a ver, otra nomenclatura. Por ejemplo, vamos a ir acá. Vamos a irnos con esto. Ok. Entonces podríamos colocarlo con la siguiente nomenclatura. El ángulo óptimo podría ser sí, del tensor, que significaría ángulo óptimo,
y la fuerza que tiene que tener el tensor, o sea, el esfuerzo o la fuerza que debe soportar el tensor. En este caso vamos a colocarlo como T del tensor. Para diferenciar esto va a ser la fuerza. Fuerza del tensor. Muy bien. Entonces vayamos al textito. Voy a copiar esta imagen. Esto nos va a ayudar bastante. Este es el tensor, es decir, que va a ayudar a la estabilidad del talud. Por lo tanto, necesitamos de conocer cuánto va a ser este T. Este T, para que nuestro factor de seguridad de estrés para un factor de seguridad igual a 1.4. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es agarrar esta misma fórmula, modificarlo. Vamos a modificarlo. Una vez modificando esto, vamos a, aquí vamos a sustituir el 1.44, en la cual nuestra principal incógnita va a ser determinar T. O sea, T del tensor, la fuerza del tensor que debe requerir para llegar a 1.4. ¿No? En este caso, entonces vayamos por el primer procedimiento, que es el ángulo óptimo. Entonces, para determinar el ángulo óptimo, aquí está. Este es con respecto a la horizontal, con respecto a X. Se debe hallar. Y como hallamos esto, entonces vamos a ver aquí. Aquí también está una formulita sencilla. Aquí está, es esta. Ok. Esta va a ser la fórmula. Ya. Es decir, ¿de dónde sale esta fórmula del ángulo del tensor óptimo? ¿No? Sale de que el ángulo de fricción tiene que ser la sumatoria entre el ángulo de fricción, el ángulo del tensor, más el ángulo de la falla. Por lo tanto, despejando, tenemos que el ángulo óptimo, aquí, sigma T óptimo, ¿no? Tiene que ser igual al ángulo de fricción menos este va a ser el ángulo de la falla. Entonces calculamos. Por lo tanto, el ángulo óptimo del tensor, aquí, óptimo, va a ser, ¿cuánto es el ángulo de fricción? El ángulo de fricción, sabemos que el ángulo de fricción es de 28.06. 28.06. Menos el ángulo de la falla. Y el ángulo de la falla sabemos que es de 35 grados. Por lo tanto, esto nos va a salir, ¿cuánto sale? 6.90. 6.94. Sí. Gracias. Muchas gracias. Entonces, lo que nos saldría. Muy bien. Entonces, ¿esto qué tipo de fuerza sería? Aquí ya lo descompone. Miren, en el gráfico ya lo descompone. Sabemos que sobre esta línea de falla, sobre el plano de falla, o por superficie de falla, es donde debemos analizarlo. Por lo tanto, los ejes van a cambiar. Esto va a ser en X y esto va a ser en Y.
y sabemos que el movimiento es en esta dirección. Aquí ya descompuesta, mira, aquí está descompuesta, va a ser esto, todo esto es el tensor en y que va a ser resistente, o sea, va a resistir al movimiento. Y también el tensor en la dirección X también va a ser resistente, ¿no? Este es tensor en la dirección X. Y esto va a ser también resistente, ¿no? Resistente al movimiento. Ya. Por lo tanto, entonces para no complicarnos mucho, en este caso, tanto en Y, vamos a adicionarlo acá, aquí adentro. Sabemos que esto es como un corchete, ¿sí? Para distinguirlo. Entonces la dirección Y va a estar adicionada aquí adentro. Mientras que en la dirección X va a estar aquí abajo, pero con signo negativo, porque estas son las actuantes. Y entonces a las actuantes va a restar las resistentes. Por lo tanto, entonces vamos a tener una configuración. Sí. Entonces añadimos una configuración de probabilidad. Dime. El ángulo que le dictaba era ¿Sí? negativo, ya que el es mayor. Sí, está bien, sí, está bien. Ese es negativo. Este es con dirección al eje X, ¿okay? Por lo tanto, va a estar hacia arriba. Es negativo. En general, la nomenclatura es hacia la derecha, ¿no? Es decir, tenemos la dirección X y si tenemos un ángulo a este lado, sería positivo. Mientras que al otro lado, utilizamos como negativo. ¿No? El ángulo negativo. Y es aquí lo mismo. ¿Listo? Más bien, no, esto que se mantenga nomás. Ok, entonces tenemos hacia arriba negativo, está bien. Porque si no, si aquí, por ejemplo, si el ángulo de fricción va a ser mayor al ángulo de la falla, entonces no existiría falla plana. Estamos contradiciéndonos con el primer análisis, estamos contradiciéndonos con esto. Estoy diciendo acá. Entonces no habría falla plana. Eso se refiere. Por lo general va a ser negativo y va a ser hacia arriba. Así que coloca nomás así, como positivo nomás, ¿no? Voy a colocar como positivo en valor absoluto. ¿Y cómo están aquí ya distribuidos, ¿no? Aquí ya está despejado, ¿no? Sabemos que va a ser el coseno del ángulo de la falla, el ángulo de la falla, aquí está, más este ángulo del tensor óptimo, ¿no? Aquí ya lo está sumando, no lo va a restar, está sumando. Entonces esto va a tener que ser como en valor absoluto. Esto debería estar en valor absoluto. Aquí vamos a colocar como en valor absoluto. Eso va. No, aquí ya está despejado, va a ser el coseno, este ángulo del tensor óptimo, ¿no? El ángulo óptimo del tensor, tanto en X también como en Y. Entonces, con la nueva configuración vamos a tener lo siguiente. El factor de seguridad, por lo tanto, va a ser igual a... Entonces, arriba tenemos la cuestión característica. La cuestión característica es... A ver, ¿dónde estás? 17.94 por la longitud L 1144 más, vamos a abrir paréntesis con rojito, nos cuenta, vamos a copiar casi todo lo mismo, solo que vamos a ir aumentando el tensor, es decir, 1560 por punto 86 por el coseno del ángulo de la falla, que es 35 grados, menos U es 184, menos más en este caso, porque sabemos que B no existe, entonces 0, esta va a ser 0, pero aquí dentro va a estar la carga.
Entonces, más la carga que va a ser resistente aquí arriba, 200 coseno de 35, 200 coseno del ángulo de la falla, 35 grados. Y aquí se va a aumentar el tensor, más T. T. Y lo vamos a colocar con otro colorcito, mejor. Va a ser T. Y T, este es en la dirección. Estamos hablando en la misma dirección, ¿no ven? Todo esto es en la dirección X. Entonces aquí T, coseno, ¿no?, del ángulo de la falla, 35, más el ángulo óptimo, que va a ser 6,94. Todo esto, ¿no?, multiplicado por la tangente del ángulo de fricción característica. El ángulo de fricción característica es 28,06. 28 sobre, entonces aquí sería las antes, el peso 1560,86 por coseno de 35, seno de 35, el ángulo de la falla, 35 grados. Aquí sabemos que B es 0, ¿no? Pero aquí entra también la carga positiva, la actuante. Como estamos hablando ahora, aquí abajo estamos analizando en la dirección Y. Entonces va a ser 200 seno del ángulo de la falla, 35 grados. Y aquí, como estos son actuantes, aquí abajo son actuantes, entonces el resistente tiene que ir en negativo y va a ser el tensor en la dirección Y. Colocamos otro color, va a ser T, y sería aquí seno, aquí estamos hablando también de seno más el ángulo óptimo, 6,94. Listo, ¿esto cuánto saldría? Además, esto tenemos que sustituirlo por 1,4. 1,4. Así, nuestra única incógnita con un solver podemos determinar T. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Alguien? Sí, a mí me ha salido 403,80. ¿Cuánto? 403,80. 403,80. ¿A los demás cuánto les sale? Para verificar si está bien. A mí igual me salió lo mismo, 403,80.
en este caso, kilonewtons. Y ahí termina, es decir, el tensor tiene que tener una capacidad de aguantar por lo menos 463.80 kilonewtons para que el factor de seguridad sea 0.4. Y al ser 1.4 es mayor igual a 1. Por lo tanto, tendrías un talud estable. Entonces, eso sería esta pregunta. No es muy difícil, solo es darse cuenta. Estable. Si se dan cuenta mejor, por ejemplo, acá en lo que es en la parte de esfuerzos resistentes, bueno, son tres esfuerzos actuantes. Aquí analizamos para el lado X, analizamos para el eje X. Acá, esfuerzos resistentes van a ser positivos, mientras que los esfuerzos actuantes van a ser negativos. Mientras que abajo analizamos para el eje y donde se invierte, donde los esfuerzos resistentes van a ser negativos y los esfuerzos actuantes van a ser positivos. Es así como debían analizarlo. No es muy difícil. Aquí sale 1.4 y el otro nos salía 0.87. Nos salía un talud inestable. Eso sería todo entonces. Ahorita el formulario, van a tener 5 minutitos para llenarlo y nos veríamos la clase siguiente. Si nos puede pasar, por favor, del OneNote, los apuntes que he hecho en la clase de hoy y la anterior. Consultaré con el doctor, que tiene que autorizarme para poder pasarles. No puedo pasarles así nomás, ¿no? Según lo que vamos a acordar con el doctor. Es que el Inge siempre dice que no se lo va a guardar nada y todo puedo pasar, dice él. Que yo le consulto. Pero esto, por ejemplo, yo lo hago paso a paso, es decir, también para que hagan en sus cuadernos y lo tengan, ¿no? Para que eso vean. Por eso hacemos paso a paso, calculamos con ustedes, así que es un buen tiempo, porque esto, por ejemplo, si ya dominas, si ya lo haces, no tardas más de 15, 20 minutos. Pero nosotros lo hacemos toda la clase. Ya se les manda entonces el formulario, van a tener 5 minutitos y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.